Compañeros, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludando al público que nos escucha, a el buen Ricardo y a Lupita Correa, ¿qué tal? Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, un placer como siempre, a mis amigos Víctor y Ricardo también un placer saludarlos y estar con ustedes como todos los jueves a las 2 de la tarde en la mesa segura de Astillero Informal. Así es. Don Ricardo Ravelo, ¿dónde anda usted? Porque luego, mire, nos echan bronca aquí de que lo andamos censurando. Ya callaste a Ravelo, no quieres escuchar la verdad. Y luego cuando está usted aquí, hay críticas. No, que Ravelo no me gusta lo que dice y que cómo es posible. Y nomás se ausenta y todo el mundo lo pide a usted que regrese Ricardo y que dónde anda y que queremos escuchar y que esa mesa sin Ricardo no es lo mismo, bla, bla, bla. Así es que bienvenido, Ricardo Ravelo. No, gracias Julio. La semana pasada, bueno, por razones de fuerza mayor ya no pude estar, pero bueno, en ningún momento ha habido censura, eso no lo puedo decir, porque aquí lo que hemos tenido es libertad absoluta para opinar. Pero bueno, el público es diverso, el público tiene sus preferencias, etcétera. Entonces, bueno, pues, pero todo eso es respetable, porque pues de eso se trata también, ¿no? Las diferencias que son siempre importantes en el debate, ¿no? Sí, 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 así es. Yo en son de broma decía, esta es una estrategia de Ravelo para que todos sus admiradores y seguidores se manifiesten, pero no, claro que todo es broma y nos llevamos muy bien y efectivamente aquí hay la más absoluta de las libertades. Gracias por estar de nuevo, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, sí, Ricardo. Guadalupe, ha salido información respecto a un ejercicio militar conjunto de militares de Estados Unidos y de México en la frontera, específicamente en Reynosa, que es una nota que se publicó así como, bueno, pues es cooperación, es entre amigos, finalmente pues es un acto, digamos, relativamente aceptable para alguna, pues en la dinámica en la que estamos ahorita, que ya no nos escandaliza nada, pero sobre este tema de estas Fuerzas Amigas 2022, ¿qué opinar? ¿Qué opinas, Guadalupe Correa? Pues Julio, de hecho, fíjate que esta nota pasó un poco desapercibida el día de ayer, que fue cuando se empezó a anunciar en los medios de comunicación, y pues el día de hoy comentamos nosotros, ¿no? Que sería bueno platicar sobre esto, porque puede tener esto un contexto más amplio, ¿no? No sabemos, yo quisiera que nos platicaran un poco mejor nuestras autoridades, habría que ir a una mañanera para saber si estos ejercicios, además es bien interesante, Fuerzas Amigas 2022. O sea, este concepto de amigos, que es un concepto muy estadounidense, de hecho, ellos los tres amigos, o sea, ellos, los estadounidenses les gusta mucho manejarse como amigos, ¿no? Al embajador Salazar siempre habla de amigos, hay que entender un poco el discurso, la narrativa, cómo son ellos. Yo los conozco bien porque yo vivo aquí y me causó un poco de preocupación. Ya este tipo de ejercicios en una ciudad muy complicada, sí, muy complicada desde hace ya varios años, desde probablemente los primeros años de este siglo, pero principalmente a partir del año 2010, cuando los Zetas y el Cartel del Golfo se dividen realmente de una vez por todas y se separan y empiezan un pleito muy, muy fuerte con armas de alto calibre. Es una frontera compleja. ¿Qué están haciendo estos amigos, estas fuerzas armadas amigas? Es un ejercicio un poco extraño y complejo. Miren lo que dice, por ejemplo, en el artículo de la jornada, ya varios medios lo han cubierto. El ejercicio de hoy, o sea, de ayer, se trató de un impacto de un huracán categoría 5 en los estados de Tamaulipas, México, Texas, Estados Unidos, tocando la ciudad de Matamoros, Reynosa, Brownsville, mi antiguo hogar, y McAllen. Para ello, durante la simulación se utilizaron 2 naves de la Armada estadounidense y uno mexicano, un UH-60 Blackhawk, que son helicópteros utilitarios de carga media, bimotor,
o rotor para trasladar a los heridos. Están haciendo estos ejercicios supuestamente para cuestiones no bélicas, ¿no? Están entiendo que para una cuestión de un huracán. Sin embargo, pues ya está la entrada, ¿no? De estos amigos, otros que vienen a ayudarnos en época de huracanes, en un momento en el cual, de nuevo, Estados Unidos, ya lo he dicho antes, Estados Unidos estamos al borde de una guerra compleja en Taiwán, está la cuestión de Ucrania, estas guerras proxy de los Estados Unidos, y esto preocupa. Avance de fuerzas armadas estadounidenses también, ya con lo que está sucediendo, la militarización en el tema pues de la seguridad en México total, el tema de la seguridad pública y otras actividades, y ahora pues no nada más que las Fuerzas Armadas están tomando más fuerza, sino además de todo están con los amigos, ¿no? Y esto sí preocupa, principalmente porque estamos hablando de la frontera en un momento no solamente de guerra, sino donde hemos, obviamente las agencias de energía, que siempre son las que saben mejor qué hay en el subsuelo que nosotros mismos, la agencia de energía estadounidense. Tenemos tierras raras, litio en Sonora, tenemos hidrocarburos, gas natural y petróleo en toda la región del noreste. Por eso cuando escribí el libro de los Zetas, pues pude mapear exactamente los recursos, ¿no? Y dónde están haciendo, bueno, simplemente, perdón, no me quiero extender más, pero sí es preocupante, diría yo. No me da mucha buena espina esto. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este? Perdón, no está. No, lo perdimos. Ya ven, se va y regresa. Bueno, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre este operativo militar conjunto? Ya está ahí. Ya está, Ricardo. Bueno, ¿ya está bien todo, Ricardo Ravelo? Sí, es que tuve una distracción. Resulta que no conecté mi computadora y la pila se acabó. Entonces... Bueno, Ricardo, ¿qué opinas sobre este tema de la operación militar conjunta Fuerzas Amigas 2022 en Reynosa, Tamaulipas? Mira, en realidad es algo inusual esto. Por lo menos yo no tengo antecedentes de que el ejército norteamericano haya entrado a México a cooperar con las autoridades nacionales. Y llama mucho la atención, como bien lo dijo Guadalupe, sobre todo por lo más reciente que ocurrió en Zacatecas con la petición del gobernador de que autoridades estadounidenses entren al estado para enfrentar a la criminalidad, porque las fuerzas locales ni las federales pueden con este problema en esa región. Pero llama muchísimo la atención que esto esté ocurriendo en la frontera. Ignoro si esto forme parte de algún tipo de convenio binacional, como para que haya apoyo mutuo de Fuerzas Armadas mexicanas con el ejército de Estados Unidos, pero yo creo que es un tema que pues vale la pena darle seguimiento, y no solamente eso. Como bien lo decía Guadalupe, habría que preguntarle al presidente de la República o al propio secretario de la Defensa, pues que explique de qué se trató esta fuerza amiga, ¿no? Este apoyo mutuo, pero bueno, a ver si lo quieren detallar, si lo quieren explicar, porque si algo ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas es precisamente el silencio, la opacidad, la no rendición de cuentas. Entonces, pues bueno, a fin de que esta situación no se preste a más especulaciones, pues yo creo que vale mucho la pena tener una explicación puntual por parte de la autoridad, en este caso militar. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que estamos abordando del ejercicio militar conjunto México-Estados Unidos en Reynosa? Bueno, lo primero es que quiero agradecer a Guadalupe Correa Cabrera el llamar la atención sobre esta nota, porque ella fue la que nos dijo hace una hora y media que valdría la pena que la comentáramos. Lo otro, también quiero agradecer de verdad el trabajo de una
inmediata, instantánea edición que se hizo con la nota, creo que le da mucho dinamismo a la mesa. Creo que se presentó de una manera muy interesante a la información por parte de Lupita y por parte de pues quienes hicieron ese trabajo instantáneo. Creo que Adriana eso nos Buentello. avienta. Adriana lo hizo. Bueno, pues mira, ni más Lo ni hizo de menos que volada. tendría que ser Adriana Buentello, la verdad de las cosas. Un abrazo, mi querida amiga Adriana, y mi gratitud, porque eso le da dinamismo es decir, estas dos intervenciones, perdonen ustedes la expresión, pero le da dinamismo a nuestra mesa, y sobre todo yo reconozco primero que cualquier otra persona nos mostró la dimensión de lo que ocurre, ¿no? Esa edición y el comentario de Lupita mostró la dimensión de lo que ocurre, y bueno, voy a entrar en el tema, y hablando de esa dimensión, habría que ubicar el contexto, ¿no?, en el que se dan esta situación. Por un lado, yo lo primero que señalo en ese contexto es ni más ni menos que lo que tú, Julio, ya hace algunos meses, o quizá un poco más de un año, hablabas del activismo político de Ken Salazar, ¿no? Este embajador, que es un ejemplo, por un lado, de veras, de una audacia injerencista por parte de Estados Unidos, que francamente parecía que había ocurrido, que ya había pasado hace décadas. Por otro lado, bueno, su coqueteo con Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto de la 4T deja que pensar. En relación a esto que señaló, bueno, no podemos olvidar lo que ocurrió en Zacatecas hace un par de semanas, donde al parecer pues habían firmado convenios entre la DEA y a otras agencias de Estados Unidos y el propio gobierno de Zacatecas, algo, como dice Ricardo, absolutamente inusual. Al parecer, pues le jalaron las orejas al gobernador y esto quedó en puntos suspensivos. ¿Qué otro elemento de contexto vale la pena señalar? Bueno, pues sin duda que también la salida, la huida del exgobernador, ahora prófugo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No es casual, ¿eh? Yo creo que estos asuntos a lo mejor sí corresponden a un azar, pero un azar que nos presenta lo que está ocurriendo. Y aunado a ello, pues la presencia también en esta semana de todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador en una acción de emergencia en Tamaulipas. Ayer mismo estuvieron por allá los discursos al uso, la presencia política y sobre todo una situación, la respuesta a una situación de emergencia. Lo mismo había ocurrido cuando Evelyn Salgado tomó posesión del gobierno en Guerrero. Entonces, creo que ahí nos deja ver esto ya. Y bueno, en esa misma mañanera, que fue la de ayer, el tema de la seguridad y el tema de la estrategia, ¿no? De la política social, que decía López Obrador no se ha detenido en Tamaulipas. Y luego, bueno, ya también como contexto, pues también hablaríamos de, pues eso, ¿no? El ejército mexicano no es una institución, digámoslo, ninguna lo es, ¿no? Monolítica. Hay diferentes grupos, diferentes intereses. Y yo me pregunto, ¿a quién conviene esta relación de amigos entre Estados Unidos y México? Y por otra parte, también me quiero referir a que quizá en el discurso hemos dejado atrás el paradigma de la guerra, del narco, pero lo habremos dejado en los hechos. Creo que estos son algunos elementos de contexto que yo quisiera anotar, y lo otro, bueno, pues está ahí dada y de manera muy, muy incendiada la discusión en torno a la, dicen los de oposición o dice la oposición, la militarización, y dice el gobierno de la 4T, pues una tarea de urgencia ante el caos en que nos encontramos, ¿no? Bien, bien, Víctor, gracias. Guadalupe, pues creo que con esto damos contexto general. ¿Quieres agregar algo, por favor, Guadalupe? Sí, quiero agregar algo que es muy, muy importante. Esta investigación sobre la intervención estadounidense, el involucramiento, la ayuda que se dio durante la iniciativa Mérida, no es nueva y es muy peligrosa.
yo dije, en uno de los comentarios que hice en Twitter, voy a dedicar esto a un amigo que conozco y que me enseñó todo esto, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que este tipo de entrenamientos, de las fuerzas especiales del ejército mexicano en Estados Unidos, pues dieron origen a lo que son los Zetas. También durante la iniciativa Mérida, varios miembros del ejército mexicano tuvieron entrenamiento en los Estados Unidos con las nefastas consecuencias que tuvimos en los años de Calderón. Les voy a recomendar, y no es por querer hacer propaganda por un libro, pero un colega, ex amigo y yo, Tony Payán, escribimos la guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias el año pasado, por Editorial Océano. Ahí hay dos secciones que vale mucho la pena que se puedan leer. Uno se llama Los Gringos y el otro se llama Los Militares, y donde personas muy cercanas al grupo de Calderón, críticos, nos estuvieron dando su visión sobre lo que sucedió con Estados Unidos y con los militares. Y aquí vuelvo a retomar la idea. ¿Qué pasó después de la iniciativa Mérida, después de que Calderón declaró la guerra contra las drogas, después de que los mexicanos colaboraron con las agencias estadounidenses? Inclusive el ejército recibió entrenamiento de fuerzas amigas en los Estados Unidos. En realidad, pues tuvimos un baño de sangre en el país. Y vale mucho la pena leer estos dos capítulos para ver cómo están involucrados un grupo y otro. Este libro es muy importante en estas dos secciones, los militares y los gringos. Y de nuevo, estoy viendo un avance para ahora sí enorme en esta cuestión de los militares y los gringos. Y mi colega, que se dedicó mucho del tiempo, yo más bien escribí mucho de estas secciones. En la conclusión, él y yo no pensábamos igual, pero establecimos ciertas conclusiones. Hay que tener cuidado con los militares y hay que tener cuidado con los gringos. Fue realmente, bueno, así nos lo dijimos, ¿no? Pero retomando estas secciones. Y ahorita avanzan los militares a todo lo que da y avanzan los gringos también para ayudarnos en labores amigas. Es muy complicado, de verdad. No hay que minimizar esta noticia como la está minimizando Andrés Manuel en sus apariciones de las mañaneras, como él ha podido manejar la agenda de medios a través de este ejercicio tan genial que son las mañaneras, pero estamos ante una situación tremenda. De nuevo, Ken Salazar, este injerencismo de un personaje que ya se parece al embajador Wilson, ¿no? En tiempos en el siglo XX, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, ya podríamos. Bien, Guadalupe. Bien, Ricardo, si tienes algo que decir sobre esto, y si no, me gustaría pasar. Perdón, sí, adelante, Ricardo. Sí, esto que menciona Guadalupe es muy interesante, sobre todo porque desde hace algunos años, Estados Unidos ha querido tener presencia en México frente al tema de la inseguridad. Es decir, han ido aumentando desde los años anteriores la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que ya sabemos de su injerencia, la participación en operativos en México, en interrogatorios. Recientemente yo estuve en el reclusorio norte platicando con un reo sobre un tema que estoy trabajando, y lo que me dijo que, bueno, hacía unos días habían ido agentes de la DEA a interrogarlo. Entonces la DEA sigue activa, haciendo investigación, dándole seguimiento a personajes, llevando a cabo tareas de operativos ahora con el ejército. Pero la inquietud de Estados Unidos ha sido meterse a México a enfrentar al crimen organizado, tanto que incluso desde el gobierno de Donald Trump, quisieron que México declarara a los cárteles como organizaciones terroristas. Si esto ocurre, o llegara a ocurrir en algún momento, bueno, se abre la puerta para que no solamente Estados Unidos pueda ingresar. O sea, el terrorismo tiene una política, un combate con base en una política internacional
donde las fuerzas internacionales pueden entrar a los países para enfrentar este flagelo. Entonces, incluso hasta se enlistaron a los grupos que podrían dar el perfil ya como organizaciones terroristas. Recientemente se insistió por parte del gobernador de Texas de que iba a solicitarle al gobierno de Biden que planteara a México la declaración de que los cárteles son organizaciones terroristas. Entonces no me extraña que esta presencia militar de Estados Unidos pueda ser una suerte como de avance de aquel interés en el que han insistido tanto los norteamericanos, ¿no? De entrar a combatir lo que dicen ellos que en México no se combate. Bien, bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿deseas abundar sobre este tema o pasamos al siguiente? No, me gustaría apuntar dos elementos que son muy importantes, ¿no? También como elemento de contexto vale la pena señalar que apenas la semana pasada reflexionábamos en torno a la reunión de alto poder celebrada en Washington en relación a temas de seguridad. Entonces, bueno, todo esto va configurando un contexto muy interesante. Y luego lo otro, yo quisiera citar los argumentos centrales de pues Guadalupe Correa, que pues nos ha ilustrado mucho en términos de lo que significa el negocio, ¿no? Detrás de la ocupación de territorios. Los Zetas Inc. es un libro ejemplar en términos de esta reflexión y precisamente la frontera tamaulipeca es un gran tema de negocio. ¿Quién controla la frontera en estos momentos? Justo en este cambio político que se ha dado en las últimas semanas y que tiene una nueva gestión de un gobernador distinto. Contesta, Víctor, ¿no? Porque si no... si no, ha de ser, es la famosa Lupita Correa Cabrera que me llama para agradecer la mención. No, adelante. Con mucho gusto esa mención porque es la pura verdad. Y tiene que ver con eso, con este elemento central. La frontera es un gran negocio. ¿Quién controla la frontera tamaulipeca hoy en día? Bueno, a lo largo de los años hemos visitado esa frontera, hemos estado en poblados de la frontera chica en distintas ocasiones y por muy distintos motivos. Y yo me atrevo a hacer una consideración. Creo que en estos momentos existen tres fuerzas económicas, políticas, que mantienen un control fronterizo. El primero tiene que ver precisamente con estos grupos del crimen organizado que han impuesto, como ocurre en otras zonas geográficas, un imperio criminal en diferentes poblados de esa frontera chica, ¿no? Miguel Alemán, en fin, estos poblados de esa frontera chica, obviamente con una presencia determinante en lugares como Reynosa, como Nuevo Laredo. Y el otro poder que se erige como un control es sin duda que las agencias de fronterizas, ¿no? O de seguridad fronteriza de Estados Unidos, sobre todo la patrulla fronteriza, con alguna injerencia del ICE, y algo que también vale la pena mencionar y que es muy reciente y que valdría la pena documentar, ¿qué tanto control establecieron las fuerzas del propio, constituidas por el propio García Cabeza de Vaca con su grupo de GOPES, ¿no? Esta policía especializada? Pero el gran tema del control del territorio fronterizo y del negocio fronterizo, me parece que también hay que colocarlo en este contexto de elementos a la nota que ha presentado Guadalupe Correa. Bien, Víctor. Guadalupe, ¿te parece ya en este tema o vamos a otro? Chun, tu micrófono. No, creo que está bien, tenemos muchos temas, como decía Víctor, bueno, claro. Guadalupe, el otro tema es el silencio del general, particularmente del general Luis Crescencio Sandoval. También del almirante, del secretario de la Marina, pero en realidad el requerido, el buscado periodística y políticamente es el secretario de la Defensa Nacional.
el presidente de la República no se ha atravesado, inclusive en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para que no respondiera él a las preguntas. Y el propio presidente ha dicho, eso no es nota, ya cámbienle, ya muévanle, eso no funciona. Y ayer hubo una comparecencia muy peculiar en la cual solo habló la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, con los jefes militares, pues de convidados de piedra. ¿Qué opinas de todo esto que se ha ido dando, Guadalupe? Pues me parece un espectáculo penoso, preocupante y además de todo que nos da mucho que pensar. Aquí hay ya un plan para que los militares no hablen, no tengan que dar explicaciones, opacidad, pero esto está manejado desde arriba. O sea, el presidente va a apoyar con todo, como lo ha hecho en todos estos años, a las Fuerzas Armadas, va a seguirles dando espacio, los va a arropar y mientras tanto, cuando ya hubo una filtración, porque Ricardo Ravelo puso un tuit hace algunos días sobre este tema, de que necesitamos nosotros entender y saber qué fue lo que pasó con este hackeo. Había personas obviamente muy leales, algunas de ellas bueno, siempre están atacando, ¿no? Decían, pero ¿cómo le estás pidiendo esta información? No, ¿por qué no se las pediste antes? ¿Por qué no se las pediste antes a Calderón? Algo así le dijeron. Y entonces yo me pregunto, pues claro, porque la información está filtrada y esto es una cuestión muy delicada. Y cada vez estas filtraciones, independientemente de lo que ya hemos hablado antes sobre el tema de que no sabemos el contexto de todas estas filtraciones y que algunos medios lo retoman con obviamente agendas opositoras, fuera de eso, es un tema demasiado delicado ahora que las Fuerzas Armadas están tomando un papel de forma tan protagonista. También llama la atención un discurso interesante de Germán Martínez en este sentido, ¿no? Que se le fue con todo. Ahora sí, pero cuando era el presidente del PAN y cuando el presidente que le quedaba el saco grande, Felipe Calderón, y que le quedaba el traje grande militar, pues no dijo nada, ¿no? Pero fue muy claro. Y es verdad, o sea, este señor sigue avanzando, dice cuándo puede hablar y cuándo no, y el presidente está dándole total apoyo en un tema tan delicado. Creo que nos están mostrando en realidad que esta comisión bilateral que no va a servir de nada, porque aquí el presidente y los militares son los que tienen la voz cantante y sonante, y los demás no pueden hacer preguntas cuando tienen ellos que darnos una respuesta o una explicación, porque la información está filtrada. No se puede dar información cuando es inteligencia, cuando están haciendo inteligencia, pero la información está filtrada. Es muy complicado y realmente esto ya no me está oliendo nada bien. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este proceso, diría hasta escenográfico, de los jefes militares sentados ahí sin decir nada, riéndose en algunos momentos, platicando algo, poniendo como poca atención a veces, pero finalmente hasta escenográficamente, ¿qué nos muestra? ¿Qué significa lo que estamos viendo, Ricardo? Sí, significa la cerrazón, significa el mutismo, el silencio que ha caracterizado al ejército. Pero yo creo que más allá de cuestionar al secretario de la Defensa, al señor Crescencio Sandoval, al que hay que cuestionar es al presidente de la República, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y él es el que nos tiene que dar una puntual explicación de qué pasó con ese hackeo y la documentación que está circulando, que da cuenta de vínculos criminales. Hasta su propia esposa fue espiada, hay un audio por ahí circulando. Pero aquí la gran pregunta que cabe es hacerse, ¿es acaso el presidente el que ordenó el espionaje para activistas y periodistas? ¿Se lo ordenó al ejército? Él es el jefe supremo, o el ejército actuó solo por su cuenta. Tampoco sabemos nada de ese supuesto equipo sofisticado Pegasus, adquirido en 2019, es decir, no se informó de la licitación, no se informó del costo,
no se sabe qué versión es, pero sí se sabe que muchos teléfonos de compañeros periodistas y activistas mexicanos han sido infectados por este sistema, por este software implementado para el espionaje y la escucha de llamadas privadas, conversaciones privadas. Me parece que toda esta omisión de explicaciones, toda esta opacidad en la que ha envuelto el caso, pues va en contra de lo que el propio presidente ha pregonado, que es la transparencia. Él se ha jactado a boca llena a lo largo de su gobierno de que hay transparencia y de que no se oculta absolutamente nada. Pero hay hechos como este que demuestran todo lo contrario, ¿no? Silencio, mutismo, evasivas. Es decir, ya cuando el presidente dice que ese tema no es nota, pues bueno, no es nota para él, pero es nota para los periodistas, para la sociedad. Es decir, ahí hacen falta poner palabras para no entrar en el terreno oscuro de la especulación. Y obviamente eso es lo que más se va del presidente cuando las cosas no le convienen o cuando no tiene explicación que dar o cuando lo ponen en evidencia. Yo creo que más allá de la acción militar de espiar, pues las órdenes las ha dado él, porque pues considero que el ejército no se manda solo, ¿no? O el presidente debe estar debidamente informado para qué se está usando el equipo de espionaje que adquirió la Sedena, es decir, cuál es su uso. La delincuencia organizada parece que no, los contrincantes políticos pues tiene toda una dimensión de que se está utilizando con esos fines. En un gobierno que se dice transparente, democrático y respetuoso de las libertades de los seres humanos. Bien, gracias Ricardo. Déjenme ver, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema del manejo que se ha dado? Primero la cancelación de una reunión de trabajo, nunca se habló de que fuera una comparecencia, reunión de trabajo que ya había aceptado el general secretario de la Defensa Nacional en sus términos y que luego se alegó que una carta irrespetuosa de un diputado de Movimiento Ciudadano habría generado que se cancelara. Leímos, o al menos yo leí bien esa carta y no me pareció que hubiera absolutamente ningún término irrespetuoso. Pero bueno, eso como parte de este proceso de mutismo o silenciamiento de los mandos militares. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, yo quiero referirme a una realidad que nos ha tocado vivir en distintos momentos, sobre todo cuando la situación resulta digámoslo así, comprometida para el ejército y las Fuerzas Armadas. El ejemplo más concreto y claro es lo que ocurrió cuando el caso del general Cienfuegos, ¿no? Quien asumió la vocería del propio ejército, del propio gobierno, fue Andrés Manuel López Obrador, como ocurre ahora, ¿no? O sea, al final de cuentas, Jesús Ramírez, con todo respeto, bueno, pero Jesús no es el vocero del gobierno de México, ¿no? El vocero del gobierno de México es Andrés Manuel López Obrador, es su principal activista también, su principal promotor y proselitista, ¿no? Esto no es calificar a nadie, es simplemente una descripción de lo que vemos todas las mañanas y del impacto que tiene mediáticamente las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con respecto a lo que ocurrió ayer, a mí me parece que, como lo señalas, Julio, con ese agudo humor que tienes, sí, ¿no? Parecía escenográfico, parecía una puesta en escena, pero todo el evento, ¿no? No solamente la presencia del general y el almirante, sino la actuación de los diferentes participantes y protagonistas de esa tragicomedia mexicana, ¿no? Celebrada ayer, Lili Téllez, Germán Martínez. Bueno, Germán Martínez es el que le toca hacer como el gordo bufo, como el ¿cómo se puede decir? Bueno, es el trágico bufo, ¿no? El trágico bufo del show, y luego se desgarra las vestiduras y se arrepiente de lo que dijo, y hoy en la mañana
con Ciro Gómez Leiva, bueno, fue un mea culpa y fue yo no dije, yo quiero el ejército y todo, pues porque temió las posibles consecuencias de lo que ocurrió. En fin, pero esos son detalles y son asuntos que a veces restan seriedad a una reflexión más seria, ¿no? A mí me parece, reflexionando más seriamente al respecto, que lo que hace falta, de verdad, es una discusión a nivel de esa representatividad política de la que carecemos en estos ámbitos sobre el tema de la seguridad. ¿Qué estrategias valdría la pena seguir? Pues los diputados, los senadores, no veo yo que vayan mucho más allá, de todos los partidos del show. Y me parece que el mutismo del secretario y del almirante, pues sin duda es un mutismo impuesto. No hay la menor duda de ello. ¿Y quién se los puede imponer? Pues eso, ¿no? Yo creo que ya podemos entender quién se los impuso. Por otro lado, bueno, la presencia de Rosa Isela, su trabajo, que puede ser cuestionado, en fin, ¿no? Pero creo que lo que vimos ayer pues da muestra de lo que, si uno es optimista, de una crisis aguda del sistema político mexicano, en donde uno puede atisbar la esperanza de su transformación con eventos que sin duda han sido inéditos. Pero si uno es pesimista, pues una crisis insondable que nos pueda llevar al abismo y que hace evidente que la transformación de este país no es una transformación que se puede lograr meramente desde la voluntad política y desde el discurso político, si no se atiende a una disidencia profunda que existe a la izquierda y en el fondo, y que esa disidencia, yo no quiero ser fatalista ni mucho menos, pero esa disidencia ahí está, o sea, ahí está, lamentablemente en ocasiones esa disidencia y no es la próxima novela de Víctor Ronquillo, pero esa disidencia seguramente puede establecer vínculos y nexos con poderes políticos afines a el proyecto de desestabilización de este país. Ojo con eso, ojo con eso en estados como Tamaulipas, como Guerrero, como Chiapas. Bien, gracias, Víctor. Antes de que continuemos, permítanme compartir este video de lo que dijo hoy la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Pues, perdón, el de Rosa Isela, primero el de Rosa Isela Rodríguez, respecto a este tema. Por favor, Andrés. Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional. Y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Y luego este tuit que ha puesto la senadora Lili Téllez, donde dice: Claudia, eres tan baja y cobarde como Rosa Isela. Utilizan la vulnerabilidad y violan los derechos de mi hijo menor de edad para esquivar los nombres de la lista que les entregué hoy. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas si algo le sucede. ¿Cómo ves, Guadalupe, cómo va subiendo de tono y cómo entra en estos terrenos tan complicados? ¿Qué opinas, Guadalupe? Es que es penoso este espectáculo, de verdad que esto parece, sí, manufacturado, o sea, realmente una sociedad del espectáculo donde tenemos personajes que a propósito los están poniendo para hacernos reír, ¿no? O sea, hablando Víctor de Germancito Martínez, es que de verdad que tiene razón, ¿no? Escuchaba su tono de voz, como un mal ejercicio de declamación, ¿no? Bueno, no sé, de esos niños gritones, qué cosa más penosa, ¿no? Y estos tweets, pareciera ser que Lili Téllez no, realmente tiene un problema muy fuerte de demencia o de alguna cuestión muy fuerte de verdad, que
llama la atención que una persona que esté en el Congreso de la Unión, que nos esté representando a los individuos, esté haciendo esos papelitos. No se puede explicar a menos de que tuviera un papel. Ya me estoy yendo a una especulación tremenda, porque realmente ni siquiera estoy especulando, simplemente estoy describiendo una realidad realmente deplorable, realmente que parece sí una ópera bufa, me parece tremendo, horrible. Y bueno, también por el otro lado, ahora hablando de Claudia y tú, bueno, Claudia Sheinbaum presenta un tuit, ¿no? Aquí aprobamos, por el otro lado, Claudia Sheinbaum, lo que diga el presidente, ¿no? Y toda este gasto que parece hasta excesivo, yo no sé por qué está ella en todos los lugares donde yo voy a la ciudad, veo la cara de Claudia. Y Claudia haciendo y repitiendo todo lo que dice el presidente. Y entonces, como si fuera una aplaudidora del presidente, y el día de ayer vi un email, vi un tuit que casi me quería morir. Aquí en la Ciudad de México aprobamos la extensión en el periodo de las Fuerzas Armadas, y los estados que no quieran, pues que no venga la Guardia Nacional a protegerlos. Y yo decía, ay, Dios mío, qué cosa más tremenda. Realmente estamos en la sociedad del espectáculo y en un momento muy complicado, que pareciera ser que ya nos metieron un gol, ¿no? Nosotros vamos a ser los soldados, los protectores, la frontera de Estados Unidos en un tiempo de guerra. Es muy preocupante y no es para reír, pero da risa. Germán Martínez da risa, Lili Telles da risa, todos dan risa. Hasta, no sé, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de ese? Pues ya hablamos de la escenografía, ahora del espectáculo. Y agrego una pregunta, Ricardo. ¿Qué hacer los opositores a la aprobación de la continuidad militar en la Guardia Nacional cuando necesitan el apoyo de esa fuerza? Mucho del discurso se ha centrado en decir, los gobernadores hacen que se vote en contra, pero piden el apoyo de la propia fuerza militar. ¿Y cómo ves estos episodios en los cuales una opositora como Lili Telles es mencionada como solicitante de un apoyo de aquello que señala como edecanes y como violadores de la ley y otras cosas por el estilo? Ricardo. Bueno, esto evidentemente exhibe una falta de congruencia, una falta de seriedad. Por supuesto que lo de Lili Telles no se puede tomar tan en serio porque, pues bueno, es una verdadera vacilada. Cuestionar a la Guardia Nacional con esos calificativos que ella ha usado y luego solicitar apoyo para que le den protección, pues bueno, esto me parece que es parte de un show, es una contradicción, pero exhibe la falta de nivel, la falta de seriedad de muchos legisladores como ella, ¿no? Es decir, si algo debe caracterizar a un político serio es precisamente su congruencia y tener siempre, ante cualquier circunstancia, la actitud correcta y no este tipo de disparates, esta dualidad de cuestionar y al mismo tiempo pedir los apoyos. Pues bueno, esto los exhibe como lo que son, ¿no? Gente no seria. Lo mismo los gobernadores, es decir, están en contra políticamente de la extensión de las Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad, pero cuando las cosas se ponen de color de hormiga en sus estados, pues están ahí pegando de gritos para que la Guardia Nacional vaya a auxiliar a las tareas de seguridad a los estados. Entonces, bueno, esto evidentemente no puede ser nada formal, nada serio, es decir, tiene que haber definiciones, y si están en contra, pues hay que mantenerse en contra, y si están a favor, pues hay que apoyar. Claro. Esto carece totalmente del mínimo de seriedad, y obviamente, bueno, pues como se dice por ahí, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Esto pinta de cuerpo entero pues esta mentalidad un tanto convenenciera, ¿no? Por un lado golpean y por otro lado piden el apoyo, pues no. Es totalmente incongruente, Julio. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, en estos espectáculos bufos, la comedia mexicana, recordando al buen José Agustín, los momentos de espectáculo que se están dando, pregunto,
Estamos ya en tiempos de tambores electorales, en los cuales pareciera que ya la razón y la discusión profundas están cediendo el terreno al posicionamiento electoral, a la bandería política, es decir, la espacio bandería, no vayan a pensar que estoy hablando de la bandería de dinero, a las banderas políticas usadas por cada quien, las banderas partidistas. ¿Se habrá acabado el tiempo político para ir a fondo en el tema de crimen organizado y seguridad pública, porque ya estamos en ese tobogán que nos va a llevar a las elecciones 2024? Pues yo creo que nunca se discutió a fondo el tema, y yo creo que lamentablemente no existe por parte de las fuerzas opositoras al actual gobierno una estrategia en términos de atender el grave problema de la seguridad. Uno escuchó algunas de las intervenciones que se llevaron a cabo en la pasarela priista de esta semana, ¿no? A la senadora Paredes, a la senadora Ruiz Massieu, ¿no? Que son quienes despuntan en esta pasarela, y uno no encuentra verdaderamente una propuesta que quiera atender a la seguridad. Además, bueno, la obvia pregunta que hacen muchos de los comentaristas al respecto, ¿no? Esta comentocracia de los medios radiofónicos y televisivos es, bueno, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Por qué sus partidos no hicieron nada? ¿Por qué su partido no hizo nada en los últimos 6 años, ¿no? Entonces creo que sí, Julio, creo que además inevitablemente vivimos ya tiempos electorales, pero aparte, ojo con esto. A mí me parece que quien ha precipitado las cosas para llevarnos ya a estos tiempos electorales, porque así conviene a su proyecto político, a su actuar político, es sin duda Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh-huh. Otra vez, este activista político que ocupará como tal un lugar en la historia, ¿no? Memorable su activismo político. Y ojo, no olvidar que la semana pasada, pues, destapó a 43 posibles candidatos, incluidos los de la pasarela priista, que se iba a llevar a cabo esta semana, ¿no? Entonces, creo que todos estos elementos, bueno, pues conforman esta realidad, donde si lo digo del lado izquierdo, pues podría decir del lado izquierdo de mi corazón, podría decir que es un proceso que se está dando y que lo muerto no acaba de morir y que lo nuevo no acaba de nacer, como lo dijo esta mañana López Obrador. Pero si lo digo con un poquito de resabios de mi otra parte del corazón, que es pequeño burguesa, clase mediera, coyoacanense, pues bueno, también diría, ¿no?, que sin duda, pues esto precipita la realidad política en que nos encontramos y lleva agua al molino de el proyecto de gobierno y de mantener este proyecto de la 4T, ¿no? Sí, Víctor, gracias. Pues sí, ¿cuántos de nuestros razonamientos provienen de nuestro posicionamiento pequeño burgués, clase mediero y coyoacanense, tú en tu caso, Víctor, o del código postal que tengamos? ¿Y cuál es la pugna que tenemos a veces entre nuestra visión con el corazón de izquierda o progresista o deseoso de cambios y la realidad que vemos como observadores fríos? ¿Dónde está esa parte? Y ahí está a veces nuestra discusión, nuestro debate interno, Víctor. Guadalupe, son las 2:49 p.m, nos da espacio para un postrecito de 3 minutitos cada cual, con el tema que quieran, que abundan. Así es que, Guadalupe, por favor, el tema que quieras abordar. Sí, voy a hablar voy a hablar del tema de las caravanas, porque tú has estudiado mucho y a mí las caravanas me tienen muy apasionada. No apasionada, pero como en cuestión de estudio, ¿no? Estoy escribiendo varias cosas sobre las caravanas. Me llamó mucho la atención que a partir de este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, otra vez el patio trasero, porque México no sé qué negoció, me imagino que negoció algo para aceptar a los venezolanos que van a regresar si vienen por vía terrestre, ¿no? Porque son tantos
tantos venezolanos que han estado tratando de salir de Venezuela, llegar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos quiere ponerles un alto y lo hizo en convivencia y en acuerdo. Ahora sí les conviene, ¿no? Ahora sí hablan de un acuerdo migratorio, que ya se les había olvidado. Desde tiempos de Fox no hablaban de un acuerdo, ahora sí es un acuerdo migratorio. Cuando México decide, sí, yo voy a tomar a todos los venezolanos que vas a regresar por tierra, porque solamente van a poder entrar por aire después de haber presentado una solicitud, demostrar que tienen un sponsor, de demostrar que ya tuvieron todas sus vacunas. Sí, claro. O sea, por supuesto que eso no va a pasar porque hay una red de tráfico de personas muy importante, pero México dijo pues muy, muy obedientemente que sí. Y en este sentido, se está formando una caravana en el sur de México, no sé si Irineo y su amigo, bueno, son dos personajes muy, muy, que han estado mucho en los medios, ¿no? La organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo y Luis, se me olvidó ahorita su apellido, de otra institución, se está empezando a organizar. ¿Y cuándo vienen las caravanas? Cuando van a venir elecciones intermedias en los Estados Unidos. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos se llevan a cabo el 8 de noviembre. Y otra vez, qué interesante, ya empieza a surgir. Los migrantes están siendo otra vez instrumentalizados, utilizados como moneda de cambio entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos empiezan a decir que hay una invasión de migrantes porque va a venir una caravana, ya no sabe uno quién las está moviendo y quién las está utilizando, ¿no? Y por el otro lado, la administración demócrata, pues también con bombo y platillo aprueba un acuerdo migratorio con México para decir, estamos haciendo algo para cerrar nuestras fronteras. Tremendo, ¿por qué? Porque aquí lo que menos importa es la gente, los gobernadores que quieren avanzar, el gobernador de Florida, DeSantis, el gobernador Greg Abbott, están utilizando los peores medios para mantener a su base de apoyo. Es tremendo, terrible, y hay que estudiar mejor esas caravanas, porque esas caravanas no vienen todo el tiempo, vienen cuando hay algo. Es una cosa que se llama astroturfing, que da la apariencia de que es un movimiento social, pero realmente está empujando la no aprobación o la aprobación de cierta legislación. Y eso es lo que está pasando ahorita, con también una forma, como lo dicen en los militares, una operación psicológica para que la gente reaccione en una era electoral. Tremendo también lo que está pasando en la frontera sur de México. Sí, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Sí, a propósito de lo que comentábamos hace rato de la oposición o de algunos opositores, es verdaderamente lamentable, muy lamentable que, digamos, ya cuando ha transcurrido el primer tramo y un poco más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se abren los caminos de la sucesión presidencial ya de cara al 2024, pues la oposición no haya construido un proyecto alterno. Se la han pasado en shows, en este tipo de circos, cuestionando, criticando, descalificando al gobierno, con o sin razón, pero no conocemos los mexicanos un proyecto alterno. ¿Qué ofrecen como país? ¿A qué se comprometerían a cambiar en esta actualidad tan difícil? Un proyecto frente a la inseguridad pública tan lacerante, un proyecto para apuntalar la economía, un proyecto de cambio de fondo para llevar a cabo una verdadera revolución. No conocemos esto. Realmente ante una situación tan opaca, difícil y sin alternativas, pues no existe otra opción para el pueblo mexicano más que lo conocido, lo que está llevando a cabo en este gobierno, el proyecto de país actual, con todos los hierros y desatinos, pero bueno, no parece haber otra opción para el país que la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, porque los opositores pues parecen descerebrados, no piensan, nada más critican, hablan, cuestionan, pero no arrastran el lápiz para construir un proyecto alterno de cambio en el Poder Judicial, de cambio en la milicia, de cambio a nivel de la seguridad pública. Es decir, algo que realmente sonara atractivo para la gente y poder realmente colocar en la balanza
qué es lo que realmente queremos. Y lamentablemente no tenemos una oposición inteligente y pues me atrevo a decir, realmente o no piensan, no les interesa o están alineados con el poder. Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, para ir cerrando, por favor, postrecito. Bueno, primero un par de apuntitos rapidísimo, ¿no? Creo que hay un cambio fundamental y que tiene que ver con un proyecto de gobierno y es la función del Estado, entendido como la infraestructura de todo lo que son servicios, acciones, políticas y demás por parte de este gobierno, ¿no? Un Estado que se ocupa de las necesidades del pueblo. Básicamente ese es el proyecto de la Cuarta Transformación y es un proyecto desde mi punto de vista que sí corresponde a una perspectiva distinta al neoliberalismo, sin duda. Luego lo otro, mira, hay una breve apunte a lo que dice Guadalupe Correa Andrade. Mira, ahí hay que tomar en cuenta, además de lo electoral, el arreglo y el pacto político establecido con entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro para permitir la importación vía compañías que responden a los intereses de Estados Unidos de gas y de petróleo. No es casual que los deportados y la crisis que está viviendo ahora en Ciudad Juárez y Tijuana, pues sea efecto de esta deportación de personas venezolanas. Eso yo lo quiero señalar. Y bueno, ya como postrecito, es un postrecito dulce que tiene que ver con la reivindicación que se llevó ayer a cabo de Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, ahora podemos decirlo claramente, asesinada hace 21 años. El perdón, la petición del perdón del gobierno mexicano que realizó en los hechos Alejandro Encinas y el compromiso político de Ernestina Godoy de llevar a las últimas consecuencias esta investigación y llegar hasta los culpables intelectuales y materiales de este crimen. Pero le faltó a Ernestina Godoy, que tiene también que investigarse a quienes fraguaron, elaboraron, por una parte, una verdad histórica que apuntó el tema del suicidio de Digna Ochoa utilizando, eso es terrible, la muerte moral de Digna, lo cual en esos momentos y hasta hoy es altamente indignante. Sí, Víctor, así es, porque no perdamos de vista que el procesamiento judicial del caso de Digna Ochoa se dio a lo largo de procuradurías o fiscalías de la Ciudad de México gobernadas por la izquierda, es decir, claro. López Obrador era jefe de gobierno, ¿no? Así es, con el maestro Bernardo Batis como procurador de justicia de la Ciudad de México. Guadalupe, te veo así como con ganas de decir algo. No, bueno, Guadalupe, gracias y buenas tardes. Sí. Ricardo. Un detallito, hay conclusiones en estos casos de investigaciones de asesinatos en la Ciudad de México, tan aberrantes. Este es uno, pero recuerdo el caso de Polo Uscanga, claro. Aquel tema de la Ruta 100 que lo encontraron muerto en su despacho, y la conclusión de la Procuraduría fue que Polo Uscanga murió como consecuencia de un suicidio asistido. Y 2 balazos. Así lo cerraron el caso. Sí, claro. Se acuchilló, ¿no? Sí. Literalmente se apuñaló. Oh, sí. ¿Sí? Caray, pues qué cosas, sí, así es. La tragicomedia mexicana. La tragicomedia mexicana, así es. Exacto. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes. Pues muchísimas gracias, y al final, después de lo amargo, me dio mucho gusto estar con ustedes siempre, Víctor, Ricardo, Julio. Ojalá nos podamos ver en otra ocasión, en una cantina de la Ciudad de México pronto. Me encantaría, la verdad. Órale, ya no insistas porque ya estamos puestos. Muy bien. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, acompañando a los amigos, y gracias también al público que nos ha seguido. Gracias. Víctor, semana. Sí, señor. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y le cambié el nombre en mis atribuibles efectos del Alzheimer, le cambié el nombre a Lupita Correa Cabrera, le iba a decir otra vez, Lupita, pero no es falta de cariño, es el Alzheimer prematuro que me aqueja, la verdad de las cosas. Un abrazo para todos, incluido para el público que nos escucha. Muchas gracias por este gracias espacio, mi querido Julio. Igualmente, hasta luego, gracias.